Cuando se está aprendiendo una nueva lengua, pues es algo inevitable el hecho de tener dificultades. Entonces, en este vídeo voy a hablar sobre 13 dificultades que normalmente aquellos que estamos aprendiendo una segunda o tercera o cuarta lengua, lo que sea, podríamos tener. Entonces, primero que nada, decir que este vídeo va a ser parte 1 de 2. En este vídeo yo voy a hablar de 7 dificultades. Y en el siguiente vídeo voy a hablar del resto de las dificultades, ¿vale? 6 dificultades. Entonces, en este vídeo, al final de este vídeo, lo que voy a hacer es dejarles un enlace a través del cual podrán ver el siguiente vídeo si lo desean, si así lo desean, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Andrés y, como dije antes, ¿no? Este vídeo va a ir sobre 7 dificultades muy comunes cuando se está aprendiendo una segunda lengua. ¿Por qué es importante saber o ser consciente de estas dificultades? Muy sencillo. Normalmente cuando se tiene un problema en algo, si uno sabe cuál es la raíz del problema, entonces es más fácil para uno hacer algo al respecto, ¿no? Entonces cuando se está aprendiendo una segunda lengua no es una obsesión, ¿no? Muchas veces podemos sentirnos que estamos estancados por alguna razón, y si sabemos las razones por las cuales esto está pasando, es mucho más probable que seamos capaces de hacer algo al respecto. Entonces, vamos a empezar. La dificultad número 1 que yo veo en mi propia experiencia, ¿no? A la hora de aprender, es pues interferencia de la primera lengua, ¿no? Es decir, mi primera lengua es el castellano y consecuentemente ya yo sé, de manera instintiva he aprendido todas las reglas del castellano, con lo cual aprender nuevas reglas, cuando he tenido que aprender nuevas reglas, aprendiendo inglés por ejemplo, pues eso hace que la tarea se dificulte más, ¿no? Es decir, cuando somos niños nuestro cerebro está vacío, básicamente, entonces es más fácil adquirir reglas, ¿no? Sin embargo, una vez que ya hemos aprendido un número de reglas, aprender reglas nuevas y aplicarlas es mucho más complicado. Bueno, la segunda dificultad es el olvido, ¿no? El olvido, ¿no? Nosotros los estudiantes aprendemos y olvidamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces lo que ocurre es que cuando aprendemos algo después se olvida por falta de práctica, mayoritariamente, ¿no? Mayormente, ¿no? Es decir, en el caso de aprender una segunda lengua, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo una lengua en el lugar donde se habla esa lengua, pues yo tengo más posibilidad de practicar, de hablar con alguien, interactuar con alguien, tengo más motivación a la hora de practicar lo que he aprendido, mientras que si estoy en mi país de origen es mucho más difícil, necesito otras motivaciones, ¿no? A fin de hacerlo, ¿no? En mi opinión hay motivaciones internas y motivaciones externas, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos en el país donde se habla la lengua que intentamos aprender, pues obviamente es una motivación externa, ¿no? Es decir, inmediatamente después de haber aprendido algo en la academia o con nuestro profesor, lo que sea, o por nuestra cuenta, enseguida que podemos ir afuera y poner en práctica esas cosas que hemos aprendido, ¿no? Sin embargo, y eso sería una motivación externa, ¿no? Ahora bien, una motivación interna es, por ejemplo, por ejemplo, mi pareja es de Hungría. Entonces, yo ahora, en el momento presente, estoy aprendiendo húngaro, ¿no? No es muy fácil, es bastante difícil para mí. Pero claro, la motivación interna que yo tengo es que para mí es importante poder comunicarme con su familia, con lo cual ese es el motivo por el cual yo intento aprender húngaro, ¿vale? Entonces la tercera dificultad es la falta de entendimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. Hay ciertas lenguas en donde hay cosas que son diferentes, ¿no?, a otras lenguas. Ejemplo, de nuevo, mi pareja viene de Hungría, entonces nosotros nos comunicamos en inglés, ¿de acuerdo?
ella, por ejemplo, en Hungría, ellos no tienen el tiempo verbal continuo, ¿no? Es decir, cosas como yo estoy hablando, ¿no? En este momento estoy hablando. Ellos no tienen ese tiempo verbal, ellos lo que dirían es yo hablo, ¿vale? Estarían utilizando un tiempo simple, ¿no? Entonces, para ellos, y particularmente para ella, es muy difícil entender cómo funciona exactamente el tiempo continuo, ¿no? Es difícil incluso verle la lógica, ¿no? Entonces, esto es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Falta de entendimiento, ¿no? La siguiente regla es costumbre, ¿vale? Entonces, en este caso, muchas veces, ok, la analogía perfecta, ¿no? Imagínense que yo he aprendido a conducir, pero no lo hice en una academia, lo hice en la calle. Un amigo mío me enseñó, o yo, algún familiar, lo que sea. Entonces, yo empecé a aprender con malos hábitos, ¿eh? De manera que cuando yo me voy a la autoescuela a intentar sacarme el carnet de conducir, está claro que yo ya sé conducir, pero como he aprendido con malos hábitos, entonces es muy difícil para mí ceñirme a las reglas que el instructor de la academia me está enseñando, ¿no? Entonces esto es lo que quiero decir, con las lenguas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si en un principio por alguna razón hemos podido aprender alguna regla de manera errónea y nos hemos acostumbrado por repetición a usarla, eso quiere decir que cuando tengamos que básicamente que arreglar el problema, va a ser mucho más difícil porque ya estamos acostumbrados, ya estamos en el hábito de haberlo aprendido de la manera errónea, ¿de acuerdo? El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta dificultad es la enseñanza confusa, La enseñanza confusa. Esto suele pasar muchas veces porque muchas veces aquellos que nos han enseñado, pues puede ser que a lo mejor algún recurso lingüístico, alguna regla, no se nos ha enseñado, o al menos el profesor o la profesora en cuestión no ha hecho especial o el hincapié que debería haber hecho en ese área particular. Sexta dificultad es la aplicación incorrecta de las reglas, ¿no? Aquí lo que puede pasar, esto es muy común entre gente que está aprendiendo una nueva lengua o incluso niños pequeños, ¿no? El ejemplo perfecto, mi hermano pequeño, cuando él era un crío, cuando él era muy joven y estaba aprendiendo a hablar el castellano, yo me acuerdo que muchas veces él decía, esto se ha rotado, ¿vale? En vez de decir, esto se ha roto. Entonces, por un lado nos encontramos con que él estaba haciendo un esfuerzo por aplicar la regla, ¿no? Es decir, normalmente la regla es que, yo siempre diría, esto se ha acabado, ¿no? O esto se ha oxidado, ¿no? Entonces, consecuentemente, él diría, esto se ha rotado para algo que se ha roto, ¿no? Algo que ya no funciona como debería funcionar, por ejemplo. Entonces, como dije, por un lado él estaba intentando aplicar la regla, ¿no? Pero por otro lado él no estaba siendo consciente de las excepciones y consecuentemente pues estaba cometiendo este error, ¿no? O estaba yendo a través de esta dificultad, ¿no? Y esto es lo que pasa pues muchas veces con todos nosotros cuando estamos aprendiendo una segunda lengua, ¿no? Es decir, aplicación incorrecta de las lenguas mayormente por ignorancia de las excepciones. Y finalmente, la dificultad número 7 es cometer errores en cosas que ya sabemos. Esto pasa muy a menudo en situaciones donde, al principio, en donde queremos hablar, empezar a adquirir fluidez. ¿Qué quiero decir con fluidez? La fluidez es la capacidad de hablar a una velocidad normal o a una velocidad menos rápida, más o menos rápida, ¿de acuerdo? Entonces, al principio cuando estamos aprendiendo una lengua, como tenemos que familiarizarnos con todas las reglas, la manera en la que se pronuncia, etc., reglas gramaticales, etc., entonces obviamente no podemos hablar tan rápido como podríamos hacerlo con nuestra lengua materna, ¿no? Entonces muchas veces cuando intentamos hacerlo, pues
es muy probable que podamos cometer errores que ya sabemos desde un punto de vista teórico, pero en nuestro afán de intentar hablar tan rápido como el resto de los hablantes de esa lengua, pues básicamente cometemos el error. Entonces nada, esto es todo por ahora, por este vídeo. Les dejo el enlace del otro vídeo aquí, ¿vale? Ahí lo pueden ver. Y muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Siéntanse libres de cliquear en este enlace para ver el siguiente vídeo. Y un cordial saludo a todos, cuídense mucho y hasta el siguiente vídeo. Chao.